De la revista, y ahora sí estamos en contacto con Jorge Acamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas, para hablar de este acuerdo entre la COP y el gobierno, un 2% de incremento al salario mínimo nacional para esta gestión. ¿Cuál es su análisis? Buenos días. Buen día, Gabriela, un gusto saludarla. Bueno, el tema yo creo que es una situación que va a favorecer a ambos sectores, a los empresarios por un lado, a los empleadores y también a una parte de los empleados, ¿no? Era la línea que habíamos también nosotros marcado de que no podía haber o existir un incremento salarial en este año justamente por la situación económica que estamos viviendo ya desde el 2020. Entonces el incremento al salario mínimo nacional, si bien no es significativo, es un 2%, pero esto va a incidir básicamente o directamente en lo que es el tema del subsidio, por ejemplo, y obviamente el bono de antigüedad que tienen los trabajadores que trabajan en empresas por más de 2 años, ¿no? De todos modos, este incremento, estamos hablando aproximadamente de 42.44 bolivianos, que en alguna forma va a incidir en la planilla de las empresas de sueldos y salarios, pero de empleados que tengan, como le decía, más de 2 años de antigüedad, ¿no? ¿Se puede calcular cuánto significa este 2% en un monto total de la economía formal que va a tener que pagarlo? Exactamente, esto va a afectar, el tema del incremento del salario mínimo nacional va a afectar únicamente a lo que es la economía formal, ¿no? Y como le decía, el tema de este incremento va a significar que utilicemos un salario mínimo nacional actualizado de 2.164.44 bolivianos, que esto va a ser justamente para poder hacer el cálculo de los bonos de antigüedad de los trabajadores, ¿no? que tienen antigüedad de mayor a 2 años en las empresas o instituciones estatales, y aparte para el tema del subsidio de lactancia, ¿no? que se da como beneficio a los trabajadores, ¿no? Ahora decíamos, es el sector formal el que tiene que asumir este pago del 2% de incremento al salario mínimo nacional. Sin embargo, los empresarios, los representantes de este sector no estuvieron participando ayer en esta reunión que mantuvo el gobierno con la Central Obrera Boliviana. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, sí, efectivamente. Como le decía, el tema de que se va a dar un incremento de repente no significativo para muchos, pero otra cosa es el estado en que se encuentran las empresas y cómo te puede incidir esto en una planilla, ya sean 100 bolivianos o 1.000 bolivianos. Obviamente que se va a afectar, y lo que yo sugeriría más bien también en el tema de incrementos salariales es de que el gobierno pueda lanzar medidas económicas de apoyo a las empresas, ¿no? Más que todo en el tema de darle condiciones, ambiente, de incentivar la producción, de incentivar el emprendedurismo, las inversiones, para que de esta forma obviamente estos incrementos calcen de alguna forma a la economía de las empresas. Y aparte de eso también que se tenga la generación de empleo. Yo creo que lo que primero debería pedir la COP es que se generen empleos para la gente que obviamente tiene dificultades para encontrar hoy en día, ¿no?, la forma de generar ingresos. Entonces esa es una política, yo creo que se debería dar y que va a tener mejores resultados que estos incrementos por decreto. Entonces, esperemos que en esa línea los empresarios se puedan pronunciar también para que se pueda realizar estas reuniones, no solamente con los empleados, con la COP, sino con los que generan pues el tema de ingresos y generan empleo, ¿no?, en nuestra economía. Y a propósito del desempleo, ¿usted considera que este incremento puede tener una incidencia directa en el incremento de este índice que ya se vio directamente afectado por la pandemia? Claro, de acuerdo a algunos estudios que hemos hecho, el incremento al haber básico y el incremento al salario mínimo nacional, cualquiera sea,
tiene un efecto contrario justamente en lo que es la inversión privada, ¿no? Entonces, como esperemos que la afectación a la generación de empleo con este incremento, como le digo, que no es significativo, tenga o haga el menos daño posible, ¿no? Lo que sí hay que valorar y hay que reconocer es la negociación que se hizo y que se dio de no incremento al haber básico, ¿no? Porque esto afecta directamente a las planillas de las empresas, ¿no? De sueldos y salarios. Ahora, ¿considera que esta medida está siendo acompañada por otras más reales que incentiven la reactivación económica en el país? Claro, el tema de poder generar medidas que ayuden al tema de la activación económica tiene que ir acompañado obviamente de una acelerada vacunación, por ejemplo, contra el COVID-19, y en esto creo que estamos un poco retrasados, ¿no? Tenemos que acelerarse. Se estima que nos lleguen unos cuantos millones de vacunas hasta junio. Entonces, mientras no tengamos vacunada a toda nuestra gente, nuestra población económicamente activa, obviamente que vamos a seguir en ese arranque que continuamos de reactivación económica, puesto que los contagios se siguen dando, siguen siendo elevados, y esto perjudica de manera significativa, ¿no? Y compleja a lo que es la economía y su recuperación tan ansiada. Entonces tenemos dos puntos: uno, acelerar la vacunación; dos, que el gobierno dicte apoyo al sector empresarial de una forma que tenga un efecto en el corto plazo, rápido. Necesitamos que se generen más empleos. Estamos hablando de una tasa de desempleo, la última publicada por el INE, del 8.9%, ¿no? Mientras que en los últimos 5 años, hasta el 2019, teníamos un promedio de tasa de desempleo del 4.3%. Entonces, hay acciones, hay tareas que tiene pendiente el gobierno, y obviamente de que se debe atacar de esta forma o estos puntos de manera urgente para poder, en cierta forma, ayudar realmente a las personas a retomar los ingresos perdidos por el tema de pandemia y por el tema del COVID-19, ¿no? Le agradecemos por esta entrevista. Era Jorge Acamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Nosotros hemos insistido con